De parte de la Escuela Municipal de Artes Integradas, les damos la cordial bienvenida a este hermoso grupo de flautas y también con integración de cuerdas que tenemos y percusión del grupo América Antigua y el dúo Enrique Góngora. Hoy no participará el formato Libera, por lo que hay unos cambios en el programa. Para los que tienen programa en mano, hay cambios para que tomen en consideración que en mi caso no voy a participar como artista. Hoy nada más los voy a acompañar para presentarlos. Les comento rápidamente que el formato que se presenta está conformado por intérpretes y estudiantes de la sede Pacífico, bajo la dirección de Mario Coto Rodríguez, el presente director aquí. También está presente don Mario Solera, que también integra el dúo Enrique Góngora, que también está integrado por Mario Coto Rodríguez. Es muy importante también destacar que este grupo se ha venido dedicando al trabajo de investigación y, por supuesto, de difusión de música antigua. Don Mario Coto Rodríguez, un profesor investigador egresado de la Universidad de Costa Rica de flauta traversa, que también ha incursionado en instrumentos de música antigua. Él ha participado en gran cantidad de producciones fuera y dentro de Costa Rica. Principalmente tiene un lazo especial con todo lo que es la producción de música antigua mexicana. También hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de don Luis Reyes Ticó, el cual es un contrabajista de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y que, pues, además de ser contrabajista, obtiene una maestría en violón del Conservatorio de Utrecht. Con el maestro, pero que también estamos muy honrados de que nos acompañe en este festival, le agradecemos que haya venido a visitarnos y gracias a Mario Coto por el esfuerzo y el apoyo que le dio a la Escuela Municipal de Artes Integradas con la invitación y traer al maestro Luis Reyes Ticó. Sin más, los voy a dejar a cargo de su director, Mario Coto Rodríguez, para que les vaya hablando un poco del programa de concierto de hoy. Que disfruten. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto es un proyecto que surgió hace algunos años, gracias a ir incursionando poco a poco en el estudio de las flautas de pico. Las flautas de pico a nivel mundial se han utilizado para trabajar en escuelas primaria y secundaria como un elemento enriquecedor para la enseñanza de la música. Y poco a poco eso fue desvirtuando la apariencia, digámoslo así, del instrumento, cayendo en el imaginario de las personas que es un instrumento simplemente poco versátil o que se utiliza solamente para una cuestión escolar. En Europa, en ciertas partes de Europa no tiene esa connotación, es un instrumento que se estudia a nivel profesional, carrera, hasta doctorados y postdoctorados, como cualquier otro instrumento. Entonces nosotros empezamos a incursionar en ello, los chicos les fue gustando el proyecto y aquí nos hemos ido metiendo de lleno poco a poco. Mi maestro, profesor y amigo, don Mario Solera, quien es una institución aquí en Música Antigua, estuvo con nosotros durante todo el proceso y nos ha ido compartiendo poco a poco su conocimiento e interpretación y siempre ha estado ahí de lado con nosotros. Hemos trabajado también con maestros del extranjero como María Díaz Canedo, doctora de la Universidad Autónoma de México, y en esta ocasión hemos estado trabajando esta semana con mi querido amigo mexicano Luis Reyes Ticó, entonces, que está por acá. Él se graduó en Utrecht, en Holanda, con una especialidad en contrabajo barroco y violone. El violone es como un tipo de cello con más cuerdas y un poquito más gordito y más grandecito que el violonchelo que nosotros conocemos. Entonces, sin más que agregar, esta noche vamos a hacer un programa que nos va a llevar desde las danzas del Renacimiento europeas hasta
clasicismo más o menos, clasicismo intermedio. Vamos a terminar ahí la parte europea y después vamos a hacer un entronque con la música latinoamericana que se gestaba en el mismo periodo que se hacía en Europa. Entonces es una parte muy interesante porque nosotros no tenemos en nuestro imaginario que en América había también un periodo barroco en el que la gente usaba pelucas, en el que la gente usaba grandes vestidos y tocaban estos instrumentos que se usaban aquí también. Nosotros por lo general no tenemos eso en nuestra mente, no lo logramos percibir, pero sí existía y sí se hacía música en las grandes metrópolis, como la Catedral de México, Guatemala, Colombia, la catedral, en Cuba, la catedral, se me acaba de olvidar el nombre de la catedral de Cuba, y muchos países, incluso Perú, el Río de la Plata, que estaban en Argentina, y etcétera. O sea, sí hubo un movimiento grande de música antigua que se gestaba aquí en América. Entonces vamos a ir dando una pequeña incursión en ese tipo de ambiente musical que se vivía aquí más o menos entre el 1600 y el 1800. La primera obra que vamos a ejecutar es una danza que tiene por título Gallarda, es una danza lenta, ceremonial, y es del compositor Adrián Dens. Bueno, Adrián Dens.
La siguiente obra, quiero invitar a una de mis queridas amigas, la soprano costarricense María Rudín. Venga por acá, Andrea, para que la vean, de paso. Un aplauso para ella. María va a interpretar una obra también del periodo renacentista, pero lo vamos a hacer a la usanza de lo que los historiadores consideran que podría haber sido una interpretación de la época, y nos va a hablar un poquito de cómo es la obra Mario Soler. Cancionera de Palacio. Buenas noches tengan todas y todos. La España del Renacimiento era un país que estaba adelantado a su época en lo que a la composición musical se refería. Tuvo en esa época grandes maestros que sentaron las bases para el desarrollo musical posterior en Europa. Una de las colecciones de música más importante española, tanto de grandes compositores como de música más popular, es lo que se conoce como el cancionero de Palacio. Ahí se encuentran composiciones muy hermosas de Juan de la Encina, por ejemplo, un gran escritor del periodo renacentista español. Entre estas canciones vamos a interpretar una canción muy hermosa que se llama Al alba venid. Como solía pasar en esa época, muchos de los compositores de esta música no se sabe quiénes fueron, así que es una composición anónima. De esta manera, entonces, con mucho gusto, Al alba venid, canción encontrada en el cancionero de Palacio. Oh
haya gustado. Muy espiritual, ¿verdad? La obra. La siguiente obra voy a invitar a Luis. Rápidamente, Luis nos va a conversar un poquito así, muy rápido, de la historia y evolución, así en 1 segundo y medio, del contrabajo y de por qué este arco que usa él, que no es un arco, compañeros, es un serrucho, pero él dice que es un arco. Los dejo con Luis. Vale, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, se les agradece, gracias por la invitación. Y bueno, ya me pusieron un minuto, entonces el contrabajo es un instrumento el más grave de la familia de los violines de brazo. Violín de brachio en italiano es brazo, y tiene las características del violín. De hecho, es un violín, la característica es que por razones morfológicas y sonoras es grande porque es un contrabajo, quiere decir doblemente bajo. En el periodo barroco, en Renacimiento, era el bajo un instrumento como podía haber sido un violoncello, un violoncino. Violoncino derivó en violoncello, que era un poquito más pequeño, pero era un violone. Todos los instrumentos graves se les llamaba violone. Cuando se les hacen las cuerdas de metal, empiezan a tener más proyección y bueno, son la familia de los violines. En el siglo XVII, 1660 para ser exactos, surgen las cuerdas de metal, proyectan más, entonces claro, un violín llega hasta la última fila. Del otro lado, viola da gamba, algunos si conocen la viola da gamba, es aquella que toca Jordi Savall, o Mario también por ahí la tocaba. Viola da gamba quiere decir en italiano viola de pierna. La característica es que también hay como un violín que es el soprano, el mezzo, el bajo y el contrabajo. En las gambas es lo mismo. Todo esto ¿por qué? Por razones igual como la voz. Tenemos la soprano, el mezzosoprano, el tenor y el bajo. Todas las familias de los instrumentos hacen alusión a la voz humana en realidad. Los violones de la familia de la gamba tenemos el soprano, el tenor, la base de viol, que es la más conocida, la más difundida, y el violone. El violone hay en sol o en re. Ese, pues, por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudo estar aquí, pero bueno, voy a tocar una canzona de Frescobaldi. Frescobaldi, un compositor italiano del Renacimiento. La mayor parte de su obra fue escrita y hecha para la Catedral de San Pedro en Roma. Él vivió ahí muchos años y ahí murió. Canzona viene del término cantar. Y bueno, esta es una canzona, quinta, teta, la tromboncina. Ponían nombres raros, no se sabe realmente por qué. Pero bueno, esta es un poquito principios de lo que viene a ser posteriormente la sonata. Un movimiento alegro, bueno, lento, alegro, lento o allegro, lento, allegro, que es después el concierto italiano en el siglo XVII y XVIII. Aquí se empieza a desarrollar un poco lo que vendrá a ser la sonata. Son motivos pequeños que cambian y cambian también en el carácter, en el temperamento, en el humor, ¿no? Que se maneja mucho esto en todo este periodo. Entonces esta es canzona quinta de la tromboncina, para bajo solo, pero no hagan caso porque me está acompañando Mario Soler. Y bueno, la razón del arco, el arco es un arco histórico, que es dicho el Dragonetti, que es lo que después desarrollaron como el arco alemán, los contrabajos, que tocan con la mano hacia abajo. También se toca como el arco francés, como el cello. Y bueno, es un poco el arco histórico y las cuerdas que son de tripa. Si se desafina no es mi culpa, son las cuerdas. Cambia mucho por el calor, el frío, todo el tiempo están muy cambiantes, pero bueno, la tromboncina.
Continuando la línea de obras del Renacimiento, ahora tenemos otra vez una obra cantada. Esta es de una serie de cancioneros del compositor italiano Claudio Monteverdi. Entonces, dentro de este cancionero hay una obra que se llama Damigella tutta bella, que más o menos traducida es Damisela toda bella. Entonces tiene una letra secular, habla de comparaciones de la belleza con un buen vino. Y entonces es una obra muy alegre y tiene un formato muy interesante. Incluso en su escritura no aparecían las líneas de compás, eran unas obras corridas
y tienen la licencia de que se pueden ejecutar con cualquier instrumento. Entonces uno puede hacer las variaciones de cada uno de los temas con diferentes flautas. Entonces es un tema recurrente, lo que nosotros llamaríamos actualmente un rondó o una rueda, que siempre aparece el tema principal y va variando los temas del centro. En la voz de María Rudín, Damigella Tutabella. Aquí ya cerramos el Renacimiento europeo y la siguiente obra es un concierto para 4 flautas de pico. Para nosotros en Latinoamérica lo conocemos como flauta dulce, en Italia también se dice flauta dolce, en francés flûte à bec y en los alemanes Blockflöte o flauta de bloque. Es porque ellas en su construcción tienen un bloque metido aquí, y esto es un pico donde uno suena, tiene un bloque metido de otra madera, entonces por eso les llaman flautas de bloque. Este instrumento evolucionó bastante durante la época barroca, tuvo un gran auge incluso en la corte francesa, ya después fue cayendo en desuso y fue desplazado por el traversero. Pero sí los compositores del principio del barroco, el mediavo y el alto barroco fue bastante usado. Incluso se llegaron a componer, como en esta noche, obras, 6 conciertos para 4 flautas de pico juntas y bajo continuo. Entonces, del compositor alemán, ¿cómo es que se llama? Schickhardt, el primer movimiento de su concierto en sol mayor, número 5, es el número 5, el sol mayor transpuesto a fa mayor.
Ya en el periodo barroco, más que todo en el medio, ya se dan obras bastante complicadas técnicamente para los instrumentos. Y se da mucho el formato cantata, que podrían ser seculares o podrían ser de chiesa o de iglesia. En este caso vamos a hacer una cantata muy célebre de Antonio Vivaldi que tiene por nombre Al'ombra di sospetto o A la sombra de la sospecha. Entonces Andrea, que sí estudió en Italia, como puede ver el italiano mío, ¿cuánto puede ser? La traducción a peritos, ¿verdad? Entonces Andrea nos va a explicar un poquito qué es el texto que tiene la cantata. Buenas noches. Muy agradecida de la presencia del público la noche de hoy. El día de hoy estamos en este concierto, como dijo el maestro Margarito Cotto, con música barroca, y en este caso vamos a interpretar esta cantata de Antonio Vivaldi, A la sombra de la sospecha. Tiene 4 partes: el recitativo, aria, otra vez recitativo y aria. En realidad, pues una cantata está hablando, es un personaje y hay una situación que está planteando, o sea, siempre hay un tema. En este caso, pues se habla de la sospecha entre la fidelidad entre los amantes y pues tiene su moraleja y lo que puede llegar a sentir una persona cuando no está segura. Prácticamente de eso trata. ¿Cuáles son los sentimientos humanos? Y al final eso siempre es lo que he explicado. Los sentimientos son desde la época antigua hasta la época a la actualidad, siguen siendo los mismos, las mismas maneras de sentir, solamente que la manera en que lo va expresando a través de las artes, de los contextos socioculturales, es lo que va cambiando la manera en cómo las personas van expresando todo eso que van sintiendo, que al final son sentimientos muy genuinos que vienen siendo desde que la humanidad es humanidad y la historia es historia. Entonces, en este momento, pues en esa época se expresa de esta manera, con esta cantata para flauta traversa y bajo continuo, y espero lograr transmitirle todo lo que este personaje siente a través de la cantata.
siguiente obra es un concierto de los más famosos para el violone, o lo que ya nos explicó Luis, también conocido como el contrabajo. Esta obra es originalmente para orquesta clásica, que serían cuerdas, se está fundiendo, Luis. Orquesta clásica, que serían cuerdas, por lo general un par de oboes, un par de cornos, una flautita por ahí, un fagot. Entonces hicimos una adaptación del concierto original para ensamble de flautas de pico y violones solo. Este tipo de adaptaciones solo a nosotros se nos ocurren estar haciendo, como decimos aquí en Costa Rica, en barrijos extraños. Entonces, es un trabajo muy interesante, ¿verdad? Un concert o una familia de flautas de pico acompañando un concierto de violones junto con tiorbas y jaranas mexicanas. Entonces esperamos que les guste. No seas malito, Mario, me ayudas a bajar, ¿no? Un poquito.
Ya cerramos entonces el bloque completamente europeo y ahora sí hacemos el bloque de música barroca latinoamericana. Básicamente les cuento que esto es lo que se llama una familia de flautas de pico. Desde las más pequeñas, levanta el sopranino, René, por favor, o este que tiene aquí, ellos dos, el sopranino, el soprano, que sería este del medio, el tenor, este de acá, bueno, el alto, los tenores, el bajo, que sería este, y la gran bajo, que es la que toca René. Él está como por acá, que es ese de ahí. Ese es el gran bajo. Rápidamente les cuento que más o menos por los 80s, inicios de los 90s, se gestaban los primeros grupos de música de cámara barroca en Costa Rica. Y por aquellos tiempos llegó a manos de Mario Solera aquel gran bajo y otras flautas, no sé si esa venía también, Mario, solo el gran bajo. Llegó de México. Solo el gran bajo. Entonces, tiene una historia muy curiosa este gran bajo. Se lo envía a Mario, si no me equivoco, el segundo esposo de Rocío Sáenz, ¿verdad? Sí. Rocío Sáenz, la literata y músico costarricense, quien fue exiliada a México, por desgracia, por ser una mujer intelectual, pensante. Entonces ella en el exilio en México, bueno, se casa con su segundo esposo, que tenía por nombre Franco Hernández, si no me equivoco. Entonces él encuentra esa flauta sosteniendo una parte como de un altar en una iglesia en México. Dicen, hey, esto es una flauta, y el que tenía como conocimiento en América en aquel momento, más cerca de México, era Mario Solera. Se la envían a él y Mario Solera la usó mucho tiempo, muchos años. Después la flauta cayó en desuso
y anduvo por varias manos. Mario me ayuda a investigar, la recuperamos, la volvimos a reconstruir, la volvimos a armar y según la fecha que esa flauta tiene, en una tapa dice aproximadamente construida en 1960. Entonces quiere decir que en unos 40 años ya es un instrumento centenario, más o menos. Más o menos como Mario. Que ya lo soy. Ya lo es, está muy orgulloso. Entonces, esa es la historia de esas flautas. Entonces, para nosotros es una dicha porque desde México hasta más o menos Venezuela, puede ser, nadie tiene una gran bajo de esas. Sé que mi maestra María Díez, que es la profesora de flauta de pico, tiene una en Autónoma de México, pero es un instrumento caro, complicado y difícil de obtener, y nosotros, pues gracias a Mario y su historia, logramos tener todo el consort de las flautas de pico aquí en el país, y bueno, como ustedes han visto, se le ha sacado mucho provecho. Esto que ustedes ven por acá, esto se llama una jarana mexicana. Pero esto es lo que se llama una jarana barrocha, o sea, entre una jarana y una guitarra barroca. Por eso tiene rosetón, como los rosetones que tiene Mario Solera en su tiorba, que es esto de aquí. Tiene bigotitos que hacen alusión a la guitarra barroca y trastes que son movibles para también, igual que la tiorba, cambiar la afinación. Los aborígenes en México, cuando llegan los españoles, ven la vihuela, que era la guitarra, y bueno, también la guitarra barroca, pero ellos en su idea de cómo construir uno, porque les llamaba la atención, ellos no sabían que eso eran dos tapas con una faja, pegado el brazo, etcétera, etcétera, sino que ellos lo que vieron fue todo un armatoste. Entonces ellos lo que hacían era que vaciaban todo un tronco y hacían toda la caja de resonancia, más el brazo y más el clavijero, todo pegado de una sola pieza, como la que tiene Mario por ahí. Y nada más le hacían la tapa de arriba. Eso fue lo que ellos vieron. Entonces no estuvo mal el invento, sí funcionó. Y ellos construían jaranas desde la más pequeñita, que es un poco más pequeña que esta. La primera, la segunda, está la tercera, que es la que hace juego con la guitarra barroca. Hay la cuarta y la quinta, si no me equivoco. Ya hasta las guitarras más grandes. Según lo que dicen los escritos de la gente que ha estudiado un poco de la música antigua mexicana, dice que ya para la época victoriana, o sea, finales de 1800, principios de 1900, en Jalapa, en las casas señoriales, se reunían las muchachas y habían orquestas de jaranas que ejecutaban valses y mazurcas y la gente bailaba. Entonces es un instrumento, ¿verdad?, que sí tiene su historia, es un instrumento completamente para el folclore mexicano, ¿verdad? Entonces se utiliza dentro de la música barroca también por estar entre dos mundos, estar entre el barroco y estar también entre la música popular. Mario tiene la primera jarana que llega al país, esta es la primera jarana pura, como lo hicieron los aborígenes, y esta es la primera jarana que llega acá, ya construida en el formato libre. Eso con respecto a los instrumentos. Esta es la tiorba de Mario, que hay unas más grandes, otras más chiquitas. Mario les puede contar un poquito del instrumento. La tiorba es un instrumento del periodo barroco, es un laúd barroco con más cuerdas y con un tiro en la cuerda para que pueda dar estas notas graves. Nace en Italia y es muy usada en Italia y en Francia. Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos los traversos o traverseros, la palabra lo dice, al través o atravesado, flautas rectas hacia adelante. Esta es una flauta muy interesante, lo que la mayoría de personas ven o lo que hay aquí en el país, que somos poquitos los que tocamos el traversero, es esto, ¿verdad? Y si no me equivoco, soy como el primer profesor que empieza a hacer escuela, ya tengo como 3 estudiantes de traversero, y que él es uno, por aquí, Anthony, y tengo otra compañera, y por ahí Raí también, empezando a estudiar traverso. Este es en 4 partes y este es un traversero en 2. Esto es lo que se usaba, en 3 partes. Esto fue lo que se usó en la corte de Luis XIV, más o menos 1720. La familia Joteter fueron los que se tiene la idea de que inventan la primera llave, después ya ahí todos los instrumentos fueron evolucionando, pero esto es lo primero que se inventa en una flauta muy sencilla que era la flauta renacentista. Ellos simplemente la partieron en 3, esto le llaman el capuchón, que es una tapa como esta,
y la partían en 3, después ya para más comodidad y cambiar la afinación se va partiendo en 4 y la flauta evoluciona hasta la que nosotros vemos hoy por hoy. La obra que sigue es una obra encontrada en las misiones de chiquitos en Bolivia, en una iglesia similar a esta, y tiene por nombre Pastoreta y Chepe. Tiene una flauta solista y un grupo de flautas acompañantes con el bajo continuo y percusión que nos la hace el compañero Leonardo Araya por allá. La percusión también es híbrida. Habían tambores de todo tipo, pero la mayoría de los tambores que se usaron en el Renacimiento tenían similitud con la música árabe, la música turca y tambores también autóctonos, pero se mezclan como de todas partes. No hay una cuestión, una vertiente realmente exacta de dónde sale la percusión del Renacimiento al barroco. Voilà.
Las últimas 3 canciones del repertorio nos vamos puramente al barroco latinoamericano. La siguiente obra es encontrada en la Catedral de Guatemala y tiene ese aire de la colonia, donde se escucha eso españolete por un lado, pero ya con raíces, comenzando a tener ya raíces de criollas. Y es un villancico llamado Oigan una Zacarilla. La siguiente canción viene de la zona de lo que hoy se conoce como el Perú. Y el tema trata de la esclavitud. Es un tema en donde pues uno de estos esclavos se los llevan de África sin saber por qué. Y pues trata de llevar ese dolor a la par de querer tener esa alegría siempre, a pesar de las cosas pues negativas que estén pasando, y se llama El Congo.
canción que les vamos a interpretar viene también de Perú, del Códice Martínez, completamente pues del pueblo, la letra secular, y se llama Tonada la Lata. Básicamente, ya para cerrar, les cuento que es un código o un códex, es una recopilación de datos de algún tema. Entonces, Martínez Compañón, quien era el obispo, si no me equivoco, en el Perú en aquel momento, viaja por todos los pueblos que estaban a cargo de su diócesis, como decir que el obispo viaja por Santana, Escazú, San José, y va recopilando datos de esos lugares. Entonces él hizo dibujos y sabía algo de música y escribió lo que él escuchó en aquel momento. Entonces es interesante porque al revisar uno el códex se puede dar cuenta de qué era la vestimenta, la comida y los instrumentos que había. Entonces él dibujó, por ejemplo, una tiorba, dibujó aborígenes mestizos y españoles tocando el arpa, tocando diferentes guitarras, flautas y cómo bailaban. Y habían estratos, habían negros, habían blancos, habían de todo tipo, y él los fue dibujando. Y entonces con eso es que se logra reconstruir y se tiene una idea de cómo sonaba la música latinoamericana barroca. Como pueden ver, ya no suena como la música europea, está mestizada, tiene ya ritmos definitivamente aborígenes, tiene ritmos negros, tiene otra simbiosis y otra connotación muy diferente completamente a lo que se construía en Europa. Para cerrar nuestra velada esta noche, sin antes agradecer que han sido un público maravilloso y excelente, esperamos que les haya gustado nuestra propuesta, siempre tiene un fondo investigativo por detrás y pedagógico. Muy agradecido con todos mis compañeros, con Luis que viene de México para que pida un aplauso, esperamos que vuelva próximamente. Mario Solera en la tiorba. Anthony en la jarana. Mi querido amigo Leonardo Araya, que solamente tenemos 30 años de conocernos. Iniciamos juntos en una banda, oigan ustedes, y ahora somos compañeros de banda, solo que yo soy el jefe. René, quien es trompetista también, por acá en la gran bajo. David, Anthony, Andy, Leonel, María Andrea, Rubín, Mario Coto en la y dirección. su servidor Mario Coto. Ahora, algo muy importante que no quiero dejar pasar. Expliqué los instrumentos, Mario habló de la tiorba, hablamos del bajo, pero no hemos hablado de la vestimenta de la soprano. ¿Verdad? Eso es importante, nunca hay que dejar el dato de lado. Andrea buscó un atuendo que, basándonos en los códex del Martínez Compañón, se viera más o menos como lo que usaban las personas en aquel tiempo. Entonces, lo que más o menos la gente logró investigar es que las personas que cantaban en esas iglesias eran mestizos y criollos, ¿verdad? Gente que ya estaba mezclada o criollos, ¿verdad? También habían españoles, pero había gente de todo que cantaba en las iglesias. Entonces Andrea buscó un vestuario que se pareciera a lo que había en esos momentos en Europa, que eran enaguas anchas, vestidos frescos, no usaban las mangas hasta acá porque recuerden que aquí hace calor. Y la paita, por ejemplo, en esta zona de donde se trae la tonada a la lata, era un puerto. Entonces era más o menos ese ambiente. Y esto que ustedes ven acá es un fajón tradicional del México, que se usa junto con el huipil, ¿verdad? O la vestimenta mexicana, que son estos tipos de trabajos que se hacen todos a mano y labrados. Entonces las mujeres se recogían el cabello, a veces en un moño o suelto con una peineta, para evitar también el calor. Entonces, para que vean más o menos que visualmente también nos preocupamos un poco de qué era lo que se hacía en ese tiempo. Ahora sí, con mucho cariño nos despedimos. Tonada la lata.
teatro, con mis manos en los ojos, así. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Muchas gracias a todos.